Hola a todos. Vamos a desarrollar el tema de la fibromialgia. Hay que decir que la fibromialgia es un síndrome que es muy mal entendido por los médicos. Es un síndrome muy mal entendido por la propia familia. Es un síndrome también mal entendido por los vecinos, por los amigos, porque cuando alguien mira a una persona con fibromialgia, pues aparentemente parece que no le pasa nada, pero sin embargo sufre y padece un deterioro muy importante de su calidad de vida. Sabemos que la fibromialgia pues, cursa con cansancio, decaimiento, depresión, falta de memoria, de atención, de concentración y también trastornos del área digestiva y problemas sobre todo de tipo muscular. Dolor muscular prácticamente generalizado. Es lo que hablan en la Organización Mundial de la Salud, esos 18 puntos sensibles que más tarde vamos a desarrollar. Entonces sabemos que dentro del contexto de la medicina oficial solamente se centran en el dolor muscular, pero sin embargo el resto de síntomas también forman parte de este gran síndrome que es el síndrome de la fibromialgia. Bien, en este libro podéis ver esto que os comentaba, que es un problema mal entendido por los médicos y la familia y los amigos, y el doctor Manuel Martín Lavín desarrolló este libro donde hablaba que la fibromialgia es el dolor precisamente incomprendido. Vamos a desarrollar cuáles son las consideraciones generales y tenemos que decir que la fibromialgia se refiere a un grupo de trastornos comunes reumáticos no articulares caracterizados por ese dolor y rigidez de intensidad variable de los músculos, de los tendones y del tejido blando circundante en todas las estructuras musculares del organismo. No se han detectado alteraciones físicas en los puntos concretos dolorosos, razón por la cual las hipótesis más actuales al respecto de su causa, del origen, se dirigen sobre todo a fenómenos de sensibilización a nivel central, a nivel del hipotálamo, a nivel del cerebro, que mantendrían el dolor por alteraciones en las respuestas de los neuropéptidos o neuromediadores. Aunque el resultado del examen físico general casi siempre es normal, las personas, como comentaba antes, tienen un aspecto saludable, no aparentan que sufran este problema. Sin embargo, un examen cuidadoso de los músculos de las personas con fibromialgia revela precisamente zonas sensibles al tacto en lugares específicos llamados puntos hipersensibles. Estos puntos hipersensibles son áreas del cuerpo que resultan dolorosas cuando se ejerce una presión sobre ellas y la presencia y el patrón de estos puntos característicamente hipersensibles diferencian a la fibromialgia de otros tipos de cuadro de tipo reumatológico. Vamos a ver la epidemiología. Se sabe que esta enfermedad afecta más a mujeres que a hombres. Fijaros, en una proporción de 9 a 10, de cada 10 mujeres, 9 o 10, 9 pueden sufrir este problema, mientras en los hombres es mucho menos frecuente. Y podría afectar más o menos al 3 al 5% de la población en general. También sabemos que existe una edad avanzada, con una media más o menos de 50 años, pero también en la actualidad se están viendo casos más aislados, incluso en niños aquejados también de esta enfermedad. Vamos a ver la etiología. La fibromialgia puede estar causada o agravada por el estrés físico o mental, traumatismos físicos, exposición excesiva a la humedad o el frío, o también sueño deficiente, padecer una enfermedad reumática. Aunque las causas no han sido bien aclaradas,
Algunas teorías apuntan hacia una predisposición genética, destacando fundamentalmente y especialmente las investigaciones sobre el gen COM, la catecol o metiltransferasa, y genes relacionados también con la serotonina y la sustancia P. Vamos a ver que los niveles de serotonina suelen estar más bajos en estas personas y sobre todo suelen tener aumentos considerables de la sustancia P, que es la sustancia mediadora del dolor. En muchos casos, los pacientes con fibromialgia presentan bajos niveles de serotonina y triptófano. Sabemos que el triptófano son los neurotransmisores de la regulación del impulso nervioso y unos niveles, como decíamos, muy aumentados de la sustancia P, sobre todo también detectado en el líquido cefalorraquídeo. También se han hallado un bajo nivel de flujo sanguíneo a nivel de la región del tálamo, del hipotálamo y del cerebro, con aumento, con alteración de las citoquinas proinflamatorias. Muchos de los casos empiezan después de hechos puntuales, se ha visto alguno de estos casos, como por ejemplo infecciones víricas o bacterianas, sobre todo pues, del tipo citomegalovirus, del virus de Epstein-Barr, del parvovirus B19, del Toxoplasma gondii, también después de accidentes automovilísticos, también a veces por problemas psicoemocionales de separación matrimonial, problemas con los hijos. En ocasiones aparece también después de tener enfermedades que debilitan el organismo, como es la artritis reumatoide, el lupus. Todo esto no parece que sea la causa, sino que despierta una anomalía oculta en la regulación de la capacidad de respuesta a determinados estímulos dolorosos. La ansiedad y la depresión no parece ser que sean la causa de fibromialgia, sino, claro, una persona que está con cansancio, con decaimiento, con dolores musculares, pues le puede llevar a un problema de ansiedad y depresión. Dentro de las teorías actuales sobre la patogénesis de esta enfermedad se encuentran las alteraciones de la arquitectura del sueño. Por ejemplo, se ha visto que estas personas tienen el sueño fragmentado, disminución de las fases profundas del sueño, alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, fenómenos también de procesamiento anormal del dolor, o sea, tienen mayor sensibilidad al dolor. Además, también se han encontrado alteraciones ultraestructurales en biopsias de músculos estudiadas a nivel de microscopía electrónica en dichos pacientes. Integrándose así ciertas teorías que abarcan las diferentes y complejas relaciones entre los mecanismos del sueño y vigilia, es decir, alteraciones del ritmo circadiano, alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis, glándulas suprarrenales, los centros de procesamiento de las vías del dolor, fenómenos de sensibilización central y periférica del dolor y el sistema nervioso autónomo con alteraciones en el tono autonómico, simpático, parasimpático o simpático vagal, con una hiperactividad del tono simpático de forma sostenida. Este padecimiento es así considerado en un modelo integral una enfermedad del sistema psico-neuro-inmuno-endocrino. Existen descripciones en algunos casos de fibromialgia en los que las manifestaciones clínicas coinciden con las de una infección tipo viral, como hemos comentado, o bacteriana, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad silenciosa provocada por las borrelias y que a veces nos pueden llevar también a un problema de fibromialgia. Recientemente, nuevas investigaciones han comenzado a estudiar distintas áreas del cerebro con técnicas ya más sensibles, más avanzadas de imagen y de neurocirugía, y una hipótesis fuertemente apoyada por la comunidad científica sugiere que la fibromialgia está causada por un defecto interpretativo del sistema nervioso central que percibe de forma anormal las señales para el dolor.
¿Qué manifestaciones clínicas, signos y síntomas podemos encontrar en la fibromialgia? Pues bien, la fibromialgia, como hemos comentado, ocasiona dolor musculoesquelético generalizado, debilitamiento intenso y hasta incapacitante, con esa adinamia, con esa astenia, esos trastornos del sueño, esas alteraciones del ritmo intestinal y trastornos del aparato digestivo, rigidez en las extremidades superiores o inferiores, muy frecuentemente episodios depresivos acompañados de crisis de ansiedad debido a esta situación que sufren y padecen estas personas. Los sitios más frecuentes en los cuales se presenta la fibromialgia, esos 18 puntos sensibles que habla la Organización Mundial de la Salud, pues los vamos a encontrar en la región lumbar, en el cuello, en el tórax y los músculos. La alteración de los músculos se refiere sobre todo a calambres dolorosos y muy focalizados y localizados. En algunos casos también se observa espasmo muscular generalizado. Esos trastornos del sueño que son muy frecuentes en estos pacientes con estas patologías. Estos trastornos consisten básicamente en abundantes pesadillas, terrores, miedos nocturnos, sueño no reparador, que puede ser causante de un trastorno conocido como hipersomnia diurna y gran cantidad de descargas dolorosas en los músculos precisamente durante el sueño. Una de las articulaciones que suelen sufrir mucho son las articulaciones temporomandibulares, es decir, lo que se conoce con el nombre de bruxismo. Otros síntomas adicionales que podemos incluir son la incontinencia urinaria, dolor de cabeza y migrañas, movimientos periódicos anormales de las extremidades, como movimientos paroxísticos, en especial en las piernas, eso que a veces llamamos también síndrome de piernas inquietas, síndrome de pierna en gatillo, dificultad en la concentración, dificultad para recordar las cosas, falta de memoria, atención, concentración. También es frecuente encontrar un aumento de la sensibilidad táctil, como sensación de escozor o quemazón generalizado, sequedad de ojos y de boca, zumbidos a veces en los oídos, zumbidos, tinnitus, acúfenos, a veces también la aparición de fenómenos fosfénicos a nivel de las estructuras de la visión, de los ojos. Y sobre el diagnóstico, pues podemos decir que para diagnosticar la fibromialgia, en realidad no existe una técnica específica y concreta para diagnosticarla. No existe un análisis específico y concreto que nos diga, este tiene fibromialgia. Para diagnosticar la fibromialgia, el médico debe valorar la historia clínica del enfermo, así como estos síntomas que hemos indicado y estos 18 puntos sensibles que según la Organización Mundial de la Salud, cuando presionamos estos 18 puntos sensibles y 12 de estos puntos son sensibles a la presión, esto nos daría el diagnóstico de fibromialgia. Estos puntos sensibles se encuentran repartidos por todo el cuerpo, a nivel de las rodillas, los hombros, el cuello, los glúteos, los codos, la cadera. En todo caso, este criterio fue inicialmente adoptado como forma de definición de fibromialgia, razón por la cual el diagnóstico requiere de una evaluación minuciosa por parte de un médico especializado, sobre todo en enfermedades de tipo reumatológico, para descartar que sea una polimialgia o que sea un problema de tipo puramente reumatológico. Como bien decía, no existen pruebas de laboratorio específicas y concretas que nos digan esto es una fibromialgia, y el diagnóstico pues, va a ser clínico y se establece por exclusión de otras patologías y por la presencia de síntomas y signos característicos. La fibromialgia se confunde frecuentemente con padecimientos reumáticos, como decíamos, la polimialgia reumática, el síndrome de Sjögren, que un médico experto pues, puede de alguna forma descartar este tipo de síndromes de la fibromialgia. A nivel de la medicina integrativa y la fibromialgia, podemos decir que la fibromialgia puede ser la consecuencia de una disbiosis, de una alteración, de una perturbación del equilibrio de la flora intestinal. En muchos casos de fibromialgia detectamos candidiasis intestinal crónica
Y sabemos que estas toxinas procedentes de esta disbiosis deterioran la fase 1 y fase 2 de la detoxificación hepática, aumentando los metabolitos intermediarios. Este aumento de metabolitos intermediarios aumenta los radicales libres oxidativos y esto nos lleva a una pérdida de energía. Estos metabolitos intermediarios que no pueden ser eliminados se acumulan en el músculo. Esto modifica el equilibrio ácido-básico, produciendo una acidosis tisular, una alcalosis sanguínea, y esto nos lleva a esta sintomatología tan florida y tan variada en la fibromialgia. Por lo tanto, debemos de ocuparnos, en primer lugar, de la disbiosis intestinal. En la fibromialgia se produce también un trastorno en el metabolismo de los glúcidos con una hiperinsulinemia, es decir, un aumento de la insulina. Esto nos lleva a una hipoglucemia y esto nos lleva a una fatiga crónica. Por lo tanto, debemos de regular la flora intestinal, equilibrar esa fase 1 y fase 2 de la detoxificación hepática y con esto el paciente realmente ya se va a encontrar mucho mejor. También se ha visto que en la fibromialgia existe una disbiosis intestinal acompañada del leaky gut, es decir, un aumento de la permeabilidad o de la porosidad del intestino. Esto produce inflamación a nivel del intestino y de hecho cuando palpas a nivel intestinal se ve que está el intestino doloroso. Y esto va a producir un aumento de la interleuquina 8 que lleva el mensaje a los macrófagos. Estos llegan al tejido lesionado y producen citoquinas proinflamatorias como el tumor necrosis factor alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 2. Y estas terminaciones nerviosas también reciben este mensaje y empiezan a producir sustancia P, que es la sustancia mediadora del dolor. Esta sustancia P produce dolores generalizados musculares, tanto articulares, musculares y también intestinales. Fijaros, esto sería el intestino, cuando existe este aumento de la porosidad intestinal, esta interleuquina 8 nos va a generar un estímulo en los macrófagos y esto va a liberar interleuquina 1, interleuquina 6, tumor necrosis factor, que va a inflamar también la pared del intestino, donde veis que tenemos aquí terminaciones nerviosas, y esto va a producir un aumento de esta sustancia P, que en definitiva esta acumulación de la sustancia P es la que nos va a generar estos problemas de dolor. Entonces, en la fibromialgia vamos a encontrar aumento de la sustancia P, síndrome del intestino poroso, gran aumento de la sustancia P en miembros superiores, inferiores, en estos 18 puntos sensibles, en el tórax, en la espalda. Todo esto nos lleva a una disminución de la hormona tiroidea T3, generando hipotiroidismo. También van a disminuir los niveles de noradrenalina, que es un mediador del sistema nervioso simpático. Aquí podemos utilizar los ácidos grasos omega 3, que bloquea el ácido araquidónico, disminuyendo el COX-2. Esto disminuiría la prostaglandina E2, con lo cual disminuye la inflamación, disminuye la sustancia P, en definitiva, disminuye el dolor. Sabemos que los ácidos grasos omega 3 EPA disminuyen las NF-kappa beta, que es la proteína que codifica el gen de las proteínas proinflamatorias. La vitamina C también interactúa disminuyendo las NF-kappa beta y son dos elementos micronutricionales que podemos utilizar en estos pacientes. También dentro de la fibromialgia hay que recordar la medicina mitocondrial. Las mitocondrias son las pequeñas centrales de energía donde generamos y producimos la gran molécula de energía de la vida, que es el ATP, el adenosín trifosfato. Y sabemos que a través de la vitamina B2, de la vitamina B3, de la coenzima Q10, de la PQQ, de la L-carnitina, podemos estimular esa formación de energía que cada uno de nosotros produce y fabrica al cabo del día entre 60 a 80 kilos de ATP. Fijaros, cuando entra la glucosa a la célula, a través de los vasos sanguíneos, para esta glucosa tiene que ser fosforilada a través del ácido pirúvico, y el ácido pirúvico en presencia de oxígeno
se transforma en acetilcoenzima A, que necesita como cofactor la vitamina B1. Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar como estrategia terapéutica y a través del ciclo de Krebs a nivel mitocondrial genera 38 ATPs, adenosín trifosfato. Pero si no hay suficiente oxígeno, tenemos una hipoxia, este ácido pirúvico se transforma en ácido láctico que se va a acumular en los músculos y esto va a generar contracturas. Fijaros que si la glucosa va por esta vía, pues solamente va a producir 2 ATPs, con lo cual es importante estimular el ciclo del ácido pirúvico a través de la acetilcoenzima A en presencia de vitamina B1 para obtener precisamente 38 ATPs. Hay que recordar también que a través de la fórmula leucocitaria nos puede dar mucha información. Fijaros que los neutrófilos, lo normal sería lo que está en azul. Los neutrófilos, que son los macrófagos, son la primera línea de defensa innata. Tenemos que investigar a través de la fórmula leucocitaria. Si están bajos los neutrófilos, tenemos las defensas, la inmunidad innata debilitada. Si tenemos los eosinófilos elevados, esto indicaría disbiosis intestinal. Si están aumentados los basófilos, indicaría problemas de alergia. Si tenemos altos los monocitos, esto puede indicar una gran intoxicación sistémica con aumento de los anticuerpos, antígeno-anticuerpos circulantes. Y si tenemos disminuidos los linfocitos, pues esto puede estar indicando que hay un problema de la inmunidad adquirida. Recordar en esta diapositiva que nos puede dar mucha información tanto de la inmunidad innata, tanto de la disbiosis intestinal, si hay problemas de alergia y sobre todo cómo está funcionando la inmunidad adquirida. Bien, pues a través de la desaminación bacteriana, cuando hay trastornos en la digestión, la tirosina, que es un aminoácido que forma parte de las proteínas, se transforma en bencenos, como es el fenol, el cresol, que inhiben la enzima 5'-diodenasa. ¿Y para qué sirve esta enzima? Pues sabemos que la hormona tiroidea T4, en presencia de la 5'-diodenasa, se transforma en T3. Pero si tenemos si tenemos inhibida esta enzima, debido a estas sustancias procedentes del metabolismo de la tirosina, provocado por una disbiosis, por una mala digestión, por la llegada de proteínas insuficientemente digeridas al intestino, pues esto nos va a llevar a un problema de hipotiroidismo. Y claro, este hipotiroidismo nos va a generar frío y sabemos que el 80% de esta conversión de T4 a T3, el 80% se produce en el hígado y en 20% se produce en la propia glándula tiroidea. Los metabolitos del triptófano, cuando no se digiere bien el triptófano por falta de enzima digestiva, por trastornos digestivos, pues se producen sustancias como es el INDICAM, que también reducen la 5'-diodenasa, aumentando la T4 y disminuyendo la T3. Y esto nos lleva a hipotiroidismo, que es muy frecuente encontrarlo en los problemas de fibromialgia. Bacterias de carboxilantes actúan en el triptófano, en el colon descendente, como es el coli, los próteros, los bacillus, bacterios frágiles, y estos pueden producir aumento del INDICAM, y cuando aumenta el INDICAM, aumenta la T4, disminuye la conversión de T4 a T3, y esto nos lleva a hipotiroidismo. Recordad también que estos pacientes pueden sufrir de hipocloridria, y si no tienes suficiente ácido clorhídrico, no digieres bien las proteínas, y esto nos puede llevar también a esa llegada de restos o fragmentos proteicos mal digeridos, primero a nivel estomacal, por falta de ácido clorhídrico, y también por un fallo en la formación de proteasas, lipasas y amilasas a nivel del páncreas. Fijaros aquí, a nivel del estómago, tenemos la célula G que produce gastrina, hormonas del estómago. Sabemos que la gastrina, cuando está elevada, produce insuficiente ácido clorhídrico y esto nos genera buena digestión. La gastrina, cuando está baja, disminuye el ácido clorhídrico y esto nos lleva a mala digestión.
Se ha visto que la cafeína estimula, tomarse un cafecito de vez en cuando, estimula la célula G, con lo cual aumenta la gastrina, aumenta el ácido clorhídrico y buena digestión. Pero si se toma demasiada cafeína, baja la gastrina, baja el ácido clorhídrico, esto genera digestión de proteínas disminuida, esto favorece la llegada de restos proteicos al intestino mal digeridos, que nos puede llevar también a ese hipotiroidismo por mala conversión de T4 a T3 debido al bloqueo de la 5'-deiodinasa. La hipoclorhidria la podemos tratar con magnesio, con zinc, con B6, que es el cofactor de la síntesis del ácido clorhídrico. El mal funcionamiento tiroideo, recordar que nos puede producir, entre otras cosas, túnel carpiano, promoción del crecimiento celular, piel seca, estreñimiento y fibromialgia por disminución de hormona tiroidea T3, lentitud de ideas, memoria reducida, dificultad para expresarse, es decir, cantidad de problemas asociados también a ese mal funcionamiento tiroideo. Problemas también en la reproducción, hipertensión gestacional, nódulos tiroideos. Y recordar, cuando encontramos los anticuerpos antihiperoxidasa están aumentados, pensar que puede haber un problema de intoxicación por mercurio. Los cofactores de las hormonas tiroideas que hay que aportar en estos casos para poder fabricar más hormonas tiroideas son la tirosina, el yodo, selenio, hierro, zinc, manganeso, vitamina E, la C, la A. Y recordar que la hormona tiroidea T3 es 4 o 5 veces más activa que la T4. Hemos hablado de la fatiga y de la acidosis. Recordar que los problemas de fatiga también están muy vinculados al exceso de acidez. Y sabemos que la acidosis, cuando una persona está acidificada por consumo también de alimentos acidificantes, nos puede llevar a dolores musculares, calambres, temblores, disminución de la resistencia al esfuerzo, trastornos del sueño, trastornos también de tipo intelectual, trastornos de tipo sexual, trastornos también digestivos con diarrea, estreñimiento, trastornos del carácter con irritabilidad, hiperemotividad, dificultades en la relación, trastornos somáticos, nudo en la garganta, palpitaciones, trastornos visuales. Hay que recordar que la fatiga y la acidosis la podemos también evaluar y una de las causas frecuentes de fatiga es debida al aumento del ácido láctico. Esta acumulación enlentece la glucólisis y, por tanto, la producción de ATP. Esta acumulación de ácido láctico puede provocar contracturas musculares, sensación de fatiga, dolores abdominales y trastornos digestivos. Esta fatiga está relacionada también, pero de forma menos conocida, con la acumulación del ácido pirúrico. Hemos comentado anteriormente que el ácido pirúrico necesita como cofactor la vitamina B1 para llegar a producir esas 36 moléculas de ATP. Entonces podemos medir estos niveles de ácido pirúrico para determinar si esa persona está en una situación de acidosis. Recordar que para medir la acidosis también la podemos medir a través de la orina. La primera orina en la mañana hay que desecharla, la segunda a media mañana, la tercera orina a mediodía, la tercera orina a media tarde. La media de las tres tiene que estar en torno a 7, 6,8, 7, 7,2. Esto nos indicaría que tenemos un buen equilibrio ácido básico, pero si lo tenemos por debajo de 6,8, 6,5, 5,5, pues indica que tenemos una intensa acidosis que nos puede llevar a los síntomas que he comentado. Bien, la piruglicemia elevada produce una fatiga crónica importante y la podemos tratar con la vitamina B1, con el pirofosfato de tiamina, que es la vitamina B1, que va a actuar fundamentalmente regulando el equilibrio ácido básico a nivel celular y más íntimamente a nivel mitocondrial. La fatiga y la acidosis la podemos tratar, como decíamos, con el pirofosfato de tiamina, que mejora la resistencia a la náusea, mejora los resultados del deportista, mejora la resistencia al dolor, mejora también la tolerancia a todo tipo de tratamientos agresivos, mejora también los problemas de candidiasis, mejora la capacidad de memoria y atención. Eso sí, hay que dar dosis importantes entre 300 y 900 miligramos de vitamina B1.
Tratamientos biológicos, pues podemos utilizar la ozonoterapia, que es un procedimiento terapéutico a partir del cual se hace una extracción de sangre, se ozonifica y se vuelve a transfundir. También existe la opción de la ozonoterapia rectal, también muy eficaz, o también ozonoterapia puesto en los puntos concretos, específicos del dolor que presentan estas personas con fibromialgia. También utilizamos la oxitermia, que es un procedimiento terapéutico a partir del cual elevamos la temperatura del cuerpo a 39 grados, respirando una máscara con oxígeno a 15 litros por minuto. Con esto conseguimos provocar fiebre en el organismo y sabemos que la fiebre es el mecanismo inmunológico más potente que tenemos para luchar contra muchos problemas que sufrimos y padecemos en la actualidad, incluidos también la fibromialgia. Con la oxitermia también aumentamos la excreción de la sustancia P a través de las glándulas sudoríparas y a través de las glándulas también sebáceas, mientras respiramos ese oxígeno. ¿Y qué es la oxitermia en sí? Pues como vemos anteriormente, disponemos a la persona en una camilla, como veis en el gráfico, y la sometemos a este aumento de temperatura. La oxitermia es un tratamiento que desarrolló el profesor Manfred von Ardenne en Alemania y es el calentamiento general del cuerpo. Siempre a lo largo de la evolución de la medicina se han utilizado muchísimo los procedimientos del calor para tratar multitud de problemas. En este caso podemos utilizar de forma muy eficaz y muy sensible los problemas de fibromialgia. La hipertermia hace que el cuerpo alcance 39, 39.2 y es uno de los métodos terapéuticos más antiguos de la medicina. Una de las cualidades de la oxitermia es que usa la luz infrarroja, con un tipo de rayos infrarrojos que calienta al paciente, pero no le quema. La luz infrarroja es un componente invisible de la luz y lo utilizamos directamente con una serie de reflectores que impacta directamente sobre el paciente. Solo la luz infrarroja penetra en las capas cutáneas más profundas sin cargar la superficie térmicamente. Esto pues evitaría ese calor excesivo que se siente con otros métodos de calor. Este calor creado en las capas de la epidermis, el tratos córneo y generativo, es transportado mediante sistema vascular al interior del cuerpo, por lo que la temperatura aumenta en todas las regiones del organismo. El aumento vascular de los tejidos y órganos se ven favorecidos, acelera la oxigenación, mejora el metabolismo y la función de los órganos, disminuye también la tensión muscular, soltando esas contracturas musculares, eliminación más rápida de las sustancias dolorosas, como decíamos, la histamina, la sustancia P, con lo cual produce una calma de dicho dolor. Mejora y estimula el sistema inmunológico, reduce las inflamaciones agudas y crónicas. La inhalación simultánea de oxígeno a unos 15 litros por minuto mejora también esa microcirculación a nivel general, con lo cual se genera, en combinación con el calor, un estado muy beneficioso de sensación, de placidez y de mejora en todo lo que es la estructura muscular. La hidroterapia de colon es muy importante porque prácticamente el 70% de las bacterias se sitúan en el intestino. Limpiar, drenar, detoxificar con procedimientos terapéuticos como es la hidroterapia de colon es muy eficaz también en estos pacientes. Fijaros que a través de la hidroterapia de colon mejoramos los esfínteres, mejoramos el retorno venoso, varices, hemorroides, problemas del área prostática, problemas de estreñimiento, trastornos digestivos, problemas de gases, dolores musculares, problemas de rinitis, asma, alergias. Es un procedimiento terapéutico que ya es de muy antiguo y ya en el papiro de Eber los egipcios ya hablaban de que utilizaban la lavativa como procedimiento terapéutico y hoy en día utilizamos procedimientos terapéuticos ya más completos con máquinas más sofisticadas a través de lo que es la hidroterapia de colon. ¿Veis? Como sabemos que una persona que va estreñida genera una autointoxicación por el propio contenido fecal que tiene que ser metabolizado, transformado a nivel de la fase 1 y la fase 2 de la detoxificación hepática y esto sobrecarga la capacidad de trabajo de nuestro hígado.
También hay que recordar que en la actualidad se ha introducido un nuevo concepto que es el quorum sensing. El quorum sensing significa que en un momento determinado un grupo de bacterias, parásitos, hongos patológicos empiezan a aumentar, aumentar, aumentar y cuando llega a lo que se llama el quorum sensing, a una concentración adecuada, se empiezan a organizar, se empiezan a traslocar y allí en el tejido donde llegan empiezan a generar la patología concreta y específica. De ahí la importancia de que la persona no sea extendida. Este tipo de procedimientos, como es la hidroterapia de colon, está muy indicado siempre en estos casos para evitar este quorum sensing, que cuando alcanza esa concentración tan importante, empiezan a generar la patología. Por lo tanto, un tratamiento preventivo de muchas patologías sería evitar este quorum sensing. Y se ha visto y se ha introducido un concepto nuevo que son la flora intestinal generalista y la flora intestinal especialista. Hay que intentar, para que no dominen los especialistas, tener una flora variable, una buena variabilidad de la flora intestinal. Y eso se consigue con una buena variabilidad en la nutrición y en la alimentación. La flora generalista son bacterias que saben hacer muchas cosas, sin embargo, la flora especialista solamente saben hacer una cosa. Entonces, debemos insistir en estimular la flora generalista porque esta no daña a nuestro organismo, sin embargo, la flora especialista sí. Cuanto más nutrientes distintos consumes, más bacterias generalistas desarrollas. Y lo ideal es consumir entre 100 y 150 nutrientes diferentes al mes para conseguir esa buena variabilidad de la flora intestinal y así evitar esta flora especialista. Los especialistas se convierten por un fenómeno de autoinducción en patógenos, se traslocan al tejido concreto y ahí generan la patología. Los generalistas, sin embargo, no tienen este fenómeno de autoinducción y no se transforman en patógenos, sino en saprofitos, en flora buena y amiga. Entonces, esta autoinducción es esencial para el comportamiento del fenotipo de nuestra flora intestinal. Fijaros que los generalistas se ha visto que son carne y pescado dependientes. O sea, hay que comer de vez en cuando carne. No digo que hay que comer carne todos los días, ni pescado todos los días, pero sí hay que incorporar carne en nuestra nutrición, nuestra alimentación, porque son carne y pescado dependientes. Es decir, que la comida animal tiene también cierta influencia en el desarrollo de la flora, más de lo que se había pensado hasta ahora. Fijaros, los Huza tienen una gran variabilidad de la flora intestinal, los Malawi también, los Burkina Faso, fijaros, también bastante. Los italianos ya tienen menos variabilidad, en Estados Unidos menos variabilidad, Inglaterra menos variabilidad. Nosotros yo creo que estamos entre los ingleses y los italianos, pero fijaros la gran variabilidad de bacterias que tienen estos pueblos, los Huza, los Malawi, los Burkina Faso. Esto es lo que nos interesa, tener una gran variabilidad de la flora intestinal para tener un intestino adecuado. Fijaros, cuando un grupo de bacterias alcanza el quorum sensing, como por ejemplo el Helicobacter pylori, pues nos puede producir cáncer de estómago. El Streptococcus mutans, cuando alcanza ese quorum sensing, puede producir cáncer de mama. El Fusobacterium nucleatum persistente, cuando alcanza ese quorum sensing, fijaros que esta bacteria es un residente normal de la boca, pero cuando alcanza una concentración importante en el intestino grueso, nos puede llevar a un cáncer de colon. Por ese motivo, pues, la hidroterapia de colon está muy indicada en estos casos para eliminar este grupo de bacterias que cuando alcanzan esta concentración determinada pueden generar la patología. Estos son 3 ejemplos, pero normalmente este ejemplo sirve para grandes patologías que sufrimos y padecemos en la actualidad. También las inyecciones de magnesio. Hay un preparado, el Magnesium Berla, alemán, que se puede poner por vía intravenosa y es fantástico porque reduce rápidamente las contracturas musculares. Aconsejo este porque los tipos de magnesio que tenemos en España yo no los utilizaría. Este está muy preparado para ponerlo por vía intravenosa. También inyecciones de vitamina B3, 0,5 centímetros cúbicos en la piel, en la zona de los trapecios.
también hace que elimine estos pacientes ese estado de simpaticotonía que sufren y padecen. Tratamiento macronutricional de la fibromialgia. Recordar una dieta antiinflamatoria, evitar pan blanco, arroz blanco, pastelería, bollería, patata, pizza, pasta, azúcares en general. Hay que intentar evitar inflamar el intestino para evitar que se produzca el leaky gut, para evitar que se produzca esa interleuquina 8 y que esto produzca un aumento de citoquinas proinflamatorias. Muy importante el gluten, ahora vamos a hablar un poquito del gluten. Evitar los lácteos y derivados, suprimir los alimentos refinados, suprimir las grasas saturadas, reducir la ingesta de legumbres de 1 a 2 veces por semana para evitar el aporte de saponinas, evitar también las carnes de mamíferos por un antígeno de histocompatibilidad que es el Neo5Gc. El gluten, fijaros que es un péptido de 33 aminoácidos y el páncreas a través de las proteasas lo puede degradar en 3 fracciones, la alfa-1 gliadina, la alfa-2 gliadina 9 y la alfa-3 gliadina 9. A continuación, estas gliadinas tienen que degradarse en aminoácidos aislados y estos se descomponen con dipeptidil peptidasa 4, que es capaz de digerir el gluten. La dipeptidil peptidasa 4 se produce en las células epiteliales del intestino. La gliadina es rica en prolina, que está dispuesta en las posiciones 2, 4 y 6 de la proteína. Y sabemos que la dipeptidil peptidasa 4 puede partir donde está la prolina y convierte la gliadina en XP, IP y TPS, es decir, 2 dipéptidos y un tripéptido. Y este tripéptido TPS es el que frena al dipeptidil peptidasa 4. Entonces, si comes poco gluten, no frenas a la dipeptidil peptidasa 4, pero si comes mucho gluten, vas a frenar la dipeptidil peptidasa 4. Y sabemos que la dipeptidil peptidasa 4 es la enzima que limpia, drena, detoxifica la sustancia P. Entonces, si estás comiendo cereales que tienen gluten, la dipeptidil peptidasa 4 está trabajando para el gluten y no está trabajando para la sustancia P. Entonces, los celíacos no pueden pasar más de 50 miligramos día y en los no celíacos máximo 4 gramos al día. Existen 3 proteínas en la nutrición que se descomponen por dipeptidil peptidasa 4, que es el gluten, la caseína y las proteínas resistentes a proteasas, como es la carne de cerdo, las carnes rojas sometidas a la brasa o a la plancha. Y sabemos que el cerdo es el único animal que tiene en crudo D aminoácidos. Y nuestros propios aminoácidos son L-aminoácidos. Una de las formas que tenemos de transformar la carne de aminoácidos es el microondas. Microondas convierte a las proteínas en proteasa resistentes. Todo esto, el gluten, la caseína, las proteínas resistentes a proteasas, pueden generar migrañas, angioedema, patologías cardiovasculares, autismo, fibromialgia. Y hay que recordar que la sustancia P está detrás de muchas patologías, como es el Alzheimer, patologías neurodegenerativas, angioedemas. Por lo tanto, si queréis tener bajos los niveles de sustancia P, hay que intentar evitar los cereales para que la dipeptidil peptidasa 4 esté trabajando en ese drenaje, en esa limpieza, en esa detoxificación de la sustancia P, que es la sustancia mediadora del dolor. Fijaros, cuando una persona está acidificada, también a través del estrés, se genera sustancia P, y cuando alguien está acidificado, se generan trímeros de sustancia P, sustancia P, sustancia P. Esto es un trímero de sustancia P, y esto en realidad tiene un efecto neurotóxico y produce una inflamación muy importante a nivel del hipotálamo, produciendo esa neuroinflamación. Esto genera ese problema de sensibilidad central en el cerebro y esto en definitiva nos lleva al dolor. Por lo tanto, recordar que es importantísimo regular también ese equilibrio ácido-básico. Esto lo voy a pasar ahora de momento porque si no, no vamos bien de tiempo. Bien, tratamiento micronutricional de la fibromialgia.
Pues como hemos dicho, aportar complementos dietéticos nutricionales a base de magnesio. Sabéis que existen muchas formas de magnesio, formas galénicas. Se ha visto que el glicinato de magnesio es una forma muy eficaz de que se absorba, se asimile con una gran biodisponibilidad de este mineral que ayuda a relajar los músculos, pero también participa en todas y cada una de las relaciones bioquímicas que están implicadas en la formación y producción de energía. Enzimas digestivas para evitar que lleguen residuos o fragmentos proteicos mal digeridos al intestino, probióticos, prebióticos, citratos alcalinizantes. Podemos utilizar también si la persona está muy acidificada, el 5-HTP, ahora veremos por qué, para aumentar los niveles del triptófano. La L-tirosina, que es el precursor de la dopamina, que es el que nos da el impulso, la fuerza. La dopamina nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, la atención, la concentración. Pero su aminoácido precursor es la L-tirosina, que en presencia de hierro se transforma en dopamina. Cúrcuma liposomada para reducir la inflamación. Los omega 3, como hemos visto, que frena la CNF-kappa beta, que es la transcriptasa que produce el aumento de las citoquinas proinflamatorias. L-glutamina y el hongo melena de león, el Ericium, que son dos preparados que nos ayudan a reparar la porosidad intestinal. Boswellia serrata para reducir la inflamación. La coenzima Q10 junto a la B1 y la PQQ para estimular los niveles de energía a través de esas pequeñas centrales de energía que son esas mitocondrias, la L-carnitina, el aceite de orégano microencapsulado en el caso de que tengamos problemas asociados a esos problemas de candidiasis intestinal, la PEA, ahora voy a dar unos pequeños apuntes de la PEA, la vitamina D3, el cannabis medicinal. Este tipo de complementos dietéticos nutricionales pueden mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Decíamos dar, en lugar del L-triptófano, para aumentar la serotonina, es mejor aportar el 5-HTP, porque si tenemos inflamación en el intestino, tenemos inflamación a nivel general, esto produce un desvío del triptófano a través de las vías IDO, indolamina. Entonces el triptófano no se convierte en serotonina y la serotonina no se convierte en melatonina, que sabemos que estos pacientes sufren y padecen trastornos del sueño. Pues bien, si damos el 5-HTP, nos saltamos las vías IDO y así pasa directamente a serotonina. Pero también sucede lo mismo con la L-tirosina. En los desayunos matinales debemos aportar una proteína para así dar la posibilidad de que entre a través de una proteína la L-tirosina para que se convierta en dopamina y la dopamina nos va a dar impulso, vitalidad, ganas de desarrollar proyectos, atención y motivación. Y recordar que el exceso de hidratos de carbono refinados y el estrés o el cortisol o la diabetes tipo 2 también pueden desviar la L-tirosina a otra vía también del ciclo de Krebs a través de la tirosina aminotransferasa y entonces dificultar la producción de dopamina. Recordar la PEA, este es un preparado, la palmitoil etanolamina. Es un ácido graso endógeno que pertenece a la clase de los agonistas del factor nuclear. Tiene muchas funciones y este preparado nos puede ayudar de una forma muy directa a reducir ese dolor que sufren y padecen estas personas. Fijaros, la función de los analgésicos y antiinflamatorios convencionales está dirigida a los efectos del sistema nervioso central o periférico. Sin embargo, la función de la PEA se enfoca en la desactivación de células gliales, neuroglias, responsables de la presencia de estas citoquinas proinflamatorias que mantienen el dolor. De este modo se genera un efecto antiinflamatorio y analgésico vía del peroxisoma. La PEA, entonces, vía modulación de las células inflamatorias hiperactivas, como los mastocitos, disminuye la producción de estos mediadores proinflamatorios, como es el TNF-alfa y las interleuquinas proinflamatorias. En situaciones crónicas, las células corporales no producen suficiente PEA y esta deficiencia puede resultar en dolor asociado a distintas patologías.
En definitiva, la PEA inhibe la liberación de mediadores inmunitarios de los mastocitos relacionados con la inflamación, así como el número mismo de mastocitos, siendo una de las expectativas más efectivas para el dolor producido endógenamente, disminuyendo la inflamación y en algunas circunstancias lesiones térmicas como el prurito. Usos descritos de la PEA, pues el dolor neuropático crónico, estados dolorosos, ciáticas, migrañas y sobre todo también la fibromialgia. Tenéis aquí un recurso terapéutico muy eficaz para aliviar estos dolores en estas personas. Entonces, la PEA, que es el palmitoil etanolomina, es un cannabinomimético, lo que significa que imita el proceso del CBD en el cuerpo, y los autores argumentan que incluso podría considerarse una mejor alternativa a los productos cannabinoides del cáñamo, porque es una molécula única y, por lo tanto, mucho más fácil de medir en dosis precisas. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que esta ponencia pueda ser útil y beneficiosa para atender, para aliviar los problemas que tienen asociados estos pacientes con fibromialgia. Pues nada más, hasta la vista.